Buenos días o buenas tardes. Hoy compartimos el estudio número 19 que se titula Una visión clara de nuestro libro Escogidos por el Padre. Y leemos unos textos que nos sirven de base. El primero es en Mateo 4:17 que dice: Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. En Marcos 2:21-22, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. En Lucas 17, el 20 al 21, dice: los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre vosotros. Juan 3:3 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mateo 6:33 dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 16:24 y 25. Luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Una visión te da dirección, te permite plantear objetivos relevantes. Cuando no hay una visión bien definida, no sabemos hacia dónde vamos, y muchas de las cosas que hacemos en la vida se vuelven intrascendentes, como si viviéramos sin una razón, desprovistos de sueños, ensimismados o envueltos en nosotros mismos. Sin visión somos mayormente una carga para otros y difícilmente podemos bendecir a alguien de manera significativa. ¿Cuál fue la visión de Jesús? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Es la pregunta que nos ayudará a definir cuál es la visión que impulsó a Jesús. La respuesta es: Jesús vino a inaugurar el reino de Dios, según Lucas 17, del 20 al 21. Para Jesús la visión no era algo abstracto o vagamente definido, era algo muy concreto. Lo podía definir, enseñar, lo comunicaba con excelencia, pero sobre todo Jesús encarnaba la visión. Si alguien quería saber de qué se trataba el reino de los cielos, bastaba conseguir a Jesús, escuchándole hablar y verlo actuar. Nadie puede impulsar a otros en una visión ni comunicarla con eficacia si no es capaz de definirla claramente y vivirla apasionadamente. Tienes una visión. Puedes escribirla y definirla con claridad. Puedes determinar su alcance y la estrategia para alcanzarla. Es bueno hacer una declaración de tu visión sobre el futuro, aunque no sepas todo lo que te gustaría saber. Comienza escribiendo algo que describa ese futuro deseable en el que esperas vivir. Ten presente que si has decidido seguir a Jesús, el reino de Dios siempre será el propósito final y el alma de tu visión. Pero la visión requiere amplitud mental. La visión del reino de Dios es comparada con el vino nuevo y los odres viejos, que son la vieja manera de pensar y entender la vida, que no podían contener el vino nuevo. Las personas que quieren apropiarse de esta visión tan revolucionaria deben estar dispuestas a alinear sus expectativas a esta nueva revelación de Dios. Comprender la visión de Jesús demanda una apertura al mundo espiritual. Los discípulos de Jesús tardaron en captar la visión porque ellos esperaban un reino político y no entendían los aspectos espirituales del reino de Dios. El reino de Dios es primero una realidad interior y espiritual que luego debe manifestarse en conducta y en obras. Para experimentar esta visión es importante conocer los principios que la definen. Los principios de una visión del reino es que toda visión establece una demanda, un grado de compromiso con ella, del cual dependerá su éxito. Jesús dejó claro que la visión del reino de Dios debe ser la prioridad para aquellos que quieran abrazarla. El reino es primero. Mateo 6:33, que leímos antes, lo deja muy claro. El reino de Dios es lo primero. Esa frase, buscar primero, refiere
a la insistente tarea de establecer los principios de justicia del reino de Dios como principios rectores de todas las decisiones de nuestra vida. Es darle prioridad al reino aún sobre las necesidades más básicas. Estas necesidades llegarán como resultado, como consecuencia o añadidura de aprender a vivir bajo estos principios espirituales. También significa entregar la vida. El texto de Mateo 16, 24 y 25 nos habla de otro principio bien claro en la visión del reino, y es que hay que perder la vida para ganarla. Esta invitación a no querer salvar la vida significa aprender a no vivir con miedo por nuestra propia existencia. El miedo a no ser importantes, a no ser amados, a no ser seguros. Jesús, en su visión del reino, nos invita a vivir en la seguridad de que nuestra vida adquiere plenitud cuando está rendida a su causa o a su visión. Este es quizás el principio fundamental, pues nos llama a negarnos a ser esclavos de nuestras propias necesidades y descubrir la verdadera libertad y plenitud al entregarnos a Dios y al prójimo. Es la enseñanza más directa de la cruz, entregar una vida egoísta centrada en uno mismo y resucitar a una vida de generosidad y poder en Cristo. Otro principio es que dar es siempre mejor. En la visión del reino, dar es mejor que recibir. El principio está bien definido en Hechos de los Apóstoles 20:35. Con mi ejemplo he mostrado, estas son palabras de Jesús, pero que luego se confirman en los Hechos de los Apóstoles. Con mi ejemplo os he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras de Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. El ser humano reclama atención sobre sí mismo. La sociedad actual promueve el hiperindividualismo y el placer como bien supremo. Decir que dar lo hace a uno más feliz que recibir es realmente revolucionario. Este es un principio que funciona no solo porque el que da va a recibir algo a cambio, sino por el solo acto de dar. Provoca una felicidad única en el cristiano. Una vez más vemos cómo el eje de la motivación para alcanzar la plenitud no está en uno mismo, sino en los demás o en otro. Otro principio es que los primeros son últimos. En la visión del reino de Dios, el que quiere ser primero debe ser el último. Jesús lo enseñó en Mateo 19, del 29 al 30. Todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos, y muchos de los últimos serán primeros. Los siervos gobiernan. En la visión del reino de Dios, el que quiere gobernar debe ser su servidor. Y Mateo 20, del 25 al 28, dice que Jesús les llamó a los discípulos y les dijo: como vosotros sabéis, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre vosotros no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre, Jesús, no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y otro principio más, el último, es que el perdón no es opcional. En la visión del reino de Dios, el perdón es el acto supremo de justicia. No hay otro camino. Si Dios lo hizo por nosotros, no tenemos excusa para no hacerlo. Las palabras de Jesús no dejan lugar a dudas. En Mateo 6, 14 a 15 dice: porque si perdonáis a otros vuestras ofensas, sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a otros sus ofensas, tampoco vuestro Padre las perdonará a vosotros, las vuestras. Una visión debe tener una clara definición. Se debe poder comunicar con eficacia y vivir con alegría y pasión. Jesús nos enseña que los principios de la visión del reino de Dios nos conducen a esta vida en la plenitud que tanto anhelamos. ¿Tenemos una visión clara para nuestra vida? Es tiempo de alinear el corazón con el cielo, poner el reino y sus principios como norma de vida y permitir que el Espíritu Santo nos revele esa maravillosa visión que lleva nuestro nombre.
¿Qué frase, párrafo o enseñanza del estudio llamó más tu atención y por qué? ¿Qué área o qué aspectos de tu vida necesitas mejorar con respecto al tema de este estudio? ¿Y qué acción específica puedes llevar a cabo esta semana para mejorar tu situación? Que Dios te bendiga.